Me dijiste que lo que tú veías era una gran manera de probar conceptos en el mercado, en vez de con un piloto o una temporada uno, con una serie de podcast. Cuéntame cómo ha evolucionado esa visión y, bueno, cómo la estás materializando hoy. Yo creo que sí estamos en una época de oro del contenido. Creo que la mayoría de las plataformas de streaming pues hoy están en esta carrera voraz por tener el mejor contenido contra la de junto. Han sido semanas, meses raros, pero creo que en general sí vemos que pues esta competencia que hay allá afuera, pues lo que genera es que hay oportunidad para que las historias que se quieren contar en series, en películas, etcétera, tengan allá afuera una oportunidad de producirse. Y un poco con la misma tesis que un fondo de inversión, pues hay que diversificar el riesgo. Entonces, yo creo que el negocio de las películas o de las series en general es un negocio arriesgado porque pues nunca sabes si va a ser una película taquillera o no va a ser taquillera, ¿no? Hay ingredientes y hay experiencia que te puede decir un poco con más probabilidad, pero al final, si tú hablas con alguien que está en ese negocio, hasta el primer fin de semana no sabe y un día antes no duerme, aunque en la película esté Brad Pitt. Entonces, creo que pensando que es un negocio de alto riesgo, en ese sentido, pues la única forma de mitigar ese riesgo es diversificando en muchas ideas, igual que en los startups, un fondo de inversión. Pues no inviertes todo el dinero del fondo en una sola idea, lo inviertes en 50 ideas. La mayoría de esas ideas no van a funcionar, pero habrá unas cuantas que sí y habrá un par tal vez que sean realmente fuera de lo común, ¿no? Entonces, un poco con esa misma lógica, pensando que hacer series en audio es mucho más rápido y requiere menos recursos que hacer una producción audiovisual que lleva años, en la mayoría de los casos, pues nace esta idea de los sonoro originals, ¿no? Como cómo podemos hacer todos contar estas historias de ficción y de no ficción de una forma inmersiva, atractiva, con un storytelling que conecte. Uno, que sea inmersivo, porque el audio es muy inmersivo y tus audífonos un poco te aíslan del mundo como para estar enfocado, pero además la imaginación, pues cuando no estás viendo algo y te lo puedes imaginar, eso es también muy poderoso, ¿no? Cuando estás contando una historia. Y entonces empezar a probar las series así, hacer muchas. Hoy tenemos en pipeline más de 100 historias que estamos desarrollando, como Crónicas Oscuras o Toxicomanía, y que la idea es muchas de esas llevarlas a otra ventana o a otra pantalla o otro formato como puede ser el cine o las series. Cuéntame sobre Toxicomanía. ¿Cómo llegas a ese proyecto? Pues mira, ese es un proyecto que se acercó con nosotros por Russo, que es la primera persona contratada en Sonoro además, y que se conoce bien a la nieta del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que es el protagonista de esa historia. Y platicándola con Russo es, oye, pues, ¿sabías que en México ya fueron las drogas legales en 1940? No, Russo, a ver, cuéntame la historia. Y es una historia interesante, poco conocida, que a veces uno piensa que el progreso y la innovación viene de Holanda, de Londres, y pues no, México en los 40, con un presidente militar, había legalizado todas las drogas y tenía dispensarios por toda esta ciudad, como hoy te los encuentras en California. Entonces, pues es una historia increíble que contar. Y además en un contexto social en México donde pues tanto la violencia como la legalización, como todo lo que hay alrededor, pues es muy relevante, ¿no? de hacerlo. Entonces empezamos a investigar la historia y la forma en cómo contarla. Después de varios intentos llegamos a una manera que se nos hacía interesante y decidimos producirla, ¿no? Y un poco de repente en una junta es, pues, ¿quién nos gustaría que fueran las voces que le dieran vida a esta historia? Y pues, dijimos, no, pues Luis Gerardo Méndez, ¿no? Así como un deseo, así como de ¿cuál sería la persona ideal que le podría representar? Pues Luis Gerardo Méndez.